Y abríamos el programa contándote la noticia de que el Fondo Monetario Internacional, luego de haber aprobado un desembolso muy importante para Argentina en este momento, donde no hay reservas, donde la situación fiscal, cambiaria y te diría la estabilidad en general está muy comprometida. Bueno, 7.500 millones de dólares es mucho dinero. Por supuesto, gran parte de eso va a volver al fondo, porque es plata que da el fondo para que Argentina le pague lo que debe. Lo que de todas maneras importa es que parte de eso sí, en teoría, va a poder ir a las reservas para eventualmente intervenir sobre el mercado de cambios y evitar alguna corrida. Ahora, después se conoció un comunicado que le marca, yo te diría, una advertencia tanto para el gobierno actual, tanto para Sergio Massa como ministro de Economía, pero que también es una advertencia para el gobierno que va a venir, sea el propio Massa el que lo encabece como presidente o sea una alternativa opositora con Patricia Bullrich o con Javier Milei. Vamos a ver algunas partes de este comunicado donde habla de la muy compleja situación que vive la Argentina. Dice el comunicado: la situación económica se ha tornado cada vez más complicada desde la conclusión de la cuarta revisión, es decir, la revisión anterior que había hecho el fondo, debido a la sequía sin precedentes, así como el desvío de políticas, razón por la cual se incumplieron metas clave del programa previstas para finales de junio. Esto explica por qué el fondo tardó tanto en terminar aprobando el desembolso, mucho más de lo que pretendía el gobierno. Sigue el comunicado: con una inflación elevada y crecientes presiones de balanza de pagos como telón de fondo, las autoridades están poniendo en marcha un nuevo conjunto de medidas para garantizar la estabilidad y apuntalar la viabilidad externa a mediano plazo y centradas en reponer las reservas y mejorar el orden fiscal. Acá se está refiriendo en concreto a la devaluación del tipo de cambio oficial que realizó el gobierno, que fue la condición que le había puesto el fondo para hacer el desembolso, y también a una suba de las tasas de interés. Sigue el comunicado, te diría que acá con la parte más crítica. Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año, sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de energía, atención con eso, subir las tarifas, está diciendo acá el fondo, y contener los salarios públicos y las pensiones. Contener los salarios públicos y las pensiones en un contexto de inflación. Contener los salarios significa un ajuste sobre los salarios públicos y sobre las jubilaciones, tema siempre muy delicado en Argentina y en cualquier país. Sigue el fondo, para cerrar, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura, dándole ahí un margen al gobierno para poder utilizar algo de gasto público también en un contexto electoral. Pero este es un mensaje que no es solo para este gobierno, porque obviamente está terminando el gobierno de Alberto Fernández. Es un mensaje también para el que viene, sea quien sea, gane quien gane las elecciones de octubre y eventualmente si hay un balotaje en noviembre, lo que se viene es la necesidad de hacer varios ajustes sobre la economía. Me parece que eso es lo que está dejando entrever justamente el fondo. Ahora, para tener justamente una visión profesional mucho más avanzada de qué es lo que nos está queriendo decir el Fondo Monetario, estamos en comunicación con Claudio Loser, que es exdirector para el hemisferio occidental del FMI. Claudio, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Acá Darío Misraji. Un gran gusto estar con ustedes y con esa presentación ya casi no tengo nada que decir. No, por favor, Claudio, no. Tiene mucho para explicarnos porque las dudas que tenemos son muchas. A ver, lo primero que me interesaría saber desde su punto de vista es si el Fondo Monetario está satisfecho o se siente satisfecho con las medidas que ya tomó el gobierno en función, por ejemplo, digo, de esta suba del tipo de cambio, de esta actualización del tipo de cambio, de también la suba de la tasa de interés, o en realidad lo que están viendo es que eso es solo el principio y que hay que ir mucho más a fondo. Evidentemente está satisfecho con las primeras medidas, pero esto no es lo único. O sea, en toda negociación, yo siempre digo, una negociación es siempre positiva cuando ambas partes no están demasiado contentas. Y tanto el ministro candidato Massa como el fondo tienen sus dudas por lo que ustedes presentaron claramente. Evidentemente había que mover el tipo de cambio. Le han dado una cantidad muy importante
muy, muy importante dinero que la estarán recibiendo en estos días, que básicamente reestructura la mayor parte de la deuda que tenía la Argentina con el fondo, pero el aviso que hace este comunicado del fondo es bastante duro. Dice, hay mucho más por hacer, ustedes tienen que controlar el déficit fiscal y la política monetaria, porque esos son los verdaderos motores de la inflación y no la devaluación. Tienen que fortalecer las reservas y esto es el mensaje, como usted lo dijo muy bien, no solamente para el señor Massa para los próximos 2 meses, sino para todos los candidatos importantes que van a tener que seguir haciendo el trabajo porque hay muchísimo que hacer. El fondo, de alguna manera, aunque el programa sigue varios meses después del nuevo gobierno, ha estado reestructurando después de esto. No es que haya que pagarle al fondo, sino hasta dentro de algunos años. Eso le da algún respiro al gobierno, pero fundamentalmente el fondo va a seguir y los organismos internacionales y todos los mecanismos internacionales van a seguir a la Argentina, incluido, yo creo, el BRICS, donde la Argentina se incorpora, pero donde no creo que haya demasiado dinero para el país. Claro. Claudio, hay una próxima revisión y la expectativa de que de acá a fin de año puedan ingresar aproximadamente unos 2.500 millones de dólares adicionales. ¿Le parece que el fondo puede ponerse otra vez muy exigente y estar muy atento a la evolución del tipo de cambio, de la devaluación, a lo que pueda pasar con el déficit fiscal de acá justamente a la próxima revisión, y que en función de eso pueda llegar a no entregar esos desembolsos, o le parece que va a ser más flexible? Yo creo que, yo no creo que vaya a ser más flexible de lo que fue ahora. Ahora ha sido extremadamente flexible porque le dijo, no cumplieron en nada y le damos el dinero. Más flexibilidad de eso, imposible. Yo creo que van a seguir insistiendo y el gobierno va a tener que hacer algunas cosas. No va a cumplir con todo, estoy siendo, no es lo que yo quiero, pero es lo que me imagino, pero yo creo que va a haber un acuerdo para entregarle estos 2.500 millones de dólares más, salvo que aparezca algún evento muy, muy especial, una política, digamos, muy equivocada de parte del gobierno o una situación internacional que uno no se imaginaba. El Fondo Monetario tuvo reuniones en estas últimas semanas con los equipos de más allá, desde ya, con el propio Sergio Massa, tuvo Georgieva y obviamente es ministro de Economía y además candidato a presidente, pero además se reunió con los equipos de Javier Milei y de Patricia Bullrich, que son los otros dos candidatos con perspectivas. ¿Cómo es desde la perspectiva del fondo tener que decidir si hacer un desembolso o no cuando hay un país que está justamente en un escenario de tanta incertidumbre electoral y política? Porque la verdad es que si gana Massa, gana Bullrich o gana Milei, son tres escenarios muy diferentes. Yo lo entiendo, pero evidentemente la revisión se va a cumplir porque, digamos, legalmente o formalmente, toda negociación es con el Estado, con la Argentina, no con el gobierno de turno. Y eso es mi experiencia. El hecho de que se haya reunido con los distintos candidatos, el fondo es común, es lo que se hace siempre cuando hay una elección muy cercana y se habla con los candidatos. Es muy complicado. Yo sé que esta situación, noviembre va a ser una situación difícil. Lo que puede pasar, acá estoy especulando solamente, lo que puede pasar es que el fondo diga, bueno, vamos a completar la negociación una vez terminado el balotaje. No sé exactamente la fecha del balotaje que supongamos que se dé,
y en ese momento se hablaría más con el nuevo gobierno. Esa Claro. es la forma, es una forma práctica de ver. Con el presidente, que sería presidente electo en ese caso. Exacto. Ahora, yendo un poquito hacia ese escenario, hacia ese futuro, por su experiencia, su conocimiento, su olfato, ¿cómo cree que se ve en el Fondo Monetario la propuesta de dolarización que hace Javier Milei, que es hoy quien aparece como el favorito, por lo menos, a ganar las próximas elecciones? Bueno, acá, acá voy a tener que mezclar Claudio Loser con el Fondo Monetario. No es que sea tan diferente, pero, o sea, primero voy a decir lo que yo pienso y después voy a decir lo que puede pensar el Fondo. Yo, a pesar de que estoy de acuerdo con muchas cosas, o sea, el origen de estudio económico no es muy diferente, yo no soy dolarizador, especialmente en la Argentina, no ahora, y la mayoría de los técnicos internacionales no ven la dolarización como algo que se puede hacer inmediatamente. Alejandro Werner, que también ocupó mi puesto, Correcto. él ha dicho exactamente lo mismo. El fondo acepta un montón de distintos sistemas cambiarios. O sea, tiene 190 países, muchos con tipo de cambio fijo, muchos con tipo de cambio flexible, aunque hay una preferencia en el staff del fondo ahora por tipo de cambio flexible, y algunos países que han dolarizado. Yo no creo que el fondo empuje esto. Miraría con mucho cuidado, ¿no? Lo miraría con ojo crítico y diría, hagan los deberes primero, hagan las tareas antes de largarse a esto, porque la dolarización en sí misma no es la solución, y eso lo muestra el caso típico de Ecuador, donde siguen teniendo muchos problemas a pesar de que no tienen inflación. Claudio, le hago una última pregunta para cerrar justamente con este tema de la dolarización. Si Argentina, a pesar de las opiniones de muchos en contra, termina avanzando hacia una dolarización de acá a un tiempo, ¿esto cree que en términos de los compromisos internacionales que tiene Argentina va a ayudar a que disminuyan los compromisos o a que sea más fácil pagar esos compromisos internacionales, o por el contrario, la necesidad de que haya una gran cantidad de dólares para sostener el esquema de dolarización puede generar que haya mayor necesidad de contraer, dificultad para pagar los compromisos y necesidad de contraer nuevas deudas por parte del Estado? Evidentemente, la dolarización tiene que convertir los pesos en dólares y los pesos en los bancos también en dólares. Eso requiere de tener dólares, que eso tiene que conseguir afuera. A la larga, sí, esto se acompaña, y solo si se acompaña con disciplina fiscal y disciplina monetaria, puede llegarse a reducir las necesidades de financiamiento en el largo plazo. Pero en el corto plazo yo vería que la Argentina requeriría de una cantidad importante de dólares para mantener la dolarización. Claudio Loser, siempre un gusto escucharlo y aprender de usted. Gracias por este tiempo con DNews. Gracias por tenerme la paciencia y tenerme siempre en su programa. Un abrazo.